Estamos de vuelta, seguimos nosotros en la mañana de información y análisis, compartiendo con ustedes, viendo mucha noticia. Hoy día jueves 31, estamos cerrando el séptimo mes del año, mañana arranca agosto y ya tenemos próximamente también el inicio de la primavera, eso el 21 de septiembre también es uno de los puntos que marca justamente nuestra agenda como tal. Invitados en piso también para acompañarles en torno también a la información actualizada a través de los protagonistas con nuestra agenda diaria. Y hoy nos acompaña justamente el doctor Francisco Ruiz, él es titular de el INDERT. Vamos a estar hablando justamente con él un poco de cómo está la dinámica en torno también al tema de la titulación. Hablábamos también fuera de micrófono aquí también algunos datos interesantes en materia de seguridad, principalmente en algunos sectores que vale la pena destacar esto. Querido Francisco, gracias por la visita. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, y felicitaciones por el día de ayer, Día de la Amistad, ¿verdad? Así es. Sí, entonces para vos y para todos los televidentes, es un gusto poder estar en tu programa. Bueno, hablábamos un poco sobre el tema de la presencia del Estado en el campo con la titulación de las tierras que reducen los conflictos. Este tema que definitivamente ya lo hemos tocado en una otra oportunidad, pero me parece que a medida que pasa el tiempo es un tema que debe destacarse porque trae paz en el interior. Absolutamente, Juan Pablo. O sea que se hicieron estudios muy interesantes, ¿verdad? De hecho, hace poco tuvimos nosotros un seminario internacional. Trajimos un experto en este tema, ¿verdad? Es una persona que, profesor de la Universidad de Purdue, y hicimos una charla sobre el impacto económico, social y político de la titulación de tierras. Y él decía que había un conjunto de hallazgos interesantes que se observaban en diferentes países en el mundo cuando se producía la regularización de la tierra, o sea, la regularización de la tenencia a través del otorgamiento de un título de propiedad. Pero destacaba él que había dos impactos muy visibles y que tenían impactos significativos. Uno de ellos es la titulación en favor de las mujeres. Decía que países que priorizaban la titulación de tierra en favor de las mujeres, se observaban mejoras muy importantes dentro de lo que es el bienestar familiar, ¿verdad? Incluso evidencia vinculada con la mejor alimentación de los niños, las mejores condiciones de salud y mejores rendimientos escolares, ¿verdad? En esos hogares donde el título de propiedad está en manos de las mujeres. Y decía él que no era un empoderamiento tradicional, ¿verdad? El empoderamiento como, digamos, porque está surgiendo otro enfoque de empoderamiento vinculado más bien con la autonomía, la libertad de las mujeres, todo ese tipo de cosas. Él decía que el empoderamiento que se observaba era muy por el contrario, un empoderamiento donde la mujer le daba más valor a la familia incluso. O sea, al tener un título de propiedad, la mujer se empoderaba y mejoraba las condiciones de la vida familiar. Y el segundo impacto tiene que ver con lo que mencionabas. Él mencionaba que países en donde se daban procesos de titulación de las tierras coincidían con la disminución significativa de los conflictos. O sea, había una reducción muy importante. Y vos sabés que nosotros ya habíamos observado ese fenómeno acá desde diferentes ángulos. Te doy un ejemplo, ¿verdad? En el caso nuestro, en el caso, digamos, nuestra vivencia, nuestro trabajo en el campo, ¿verdad? Yo recuerdo que antes de entregar el título de propiedad, y yo visitaba la comunidad de Arroyito, por ejemplo, normalmente siempre tenían que estar 100 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Entonces, antes de entregar los títulos, me fui 2 veces para charlas y eso estaba, el local donde tenía que dar la charla, estaba cubierto, lleno de personal operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué se necesitaban estos efectivos de seguridad? Y porque los campesinos estaban todos enojados porque estaban 35 años ya sobre unas tierras que no tenían título de propiedad y se les había prometido que en diciembre del 2021 se les iba a entregar título de propiedad y ellos estaban enojados, ¿verdad? Incluso una persona destacó en ese entonces, recuerdo que dijo que en una de las oportunidades que yo me fui antes de entregar el título, y recordaba él mis palabras y decía, vos dijiste en una oportunidad, presidente, esta es una nueva administración, yo vengo, está bien, no les traigo el título, pero les traigo la promesa que vamos a trabajar para titular. Y nosotros estábamos tan enojados que preparamos combustible para derramarte y prenderte fuego, me dijo el campesino. Esa declaración está en las plataformas, o sea, el campesino dejó su testimonio.
en las plataformas, en las redes del INDER, está, uno puede ver, y el señor estaba llorando, ¿verdad? Se arrepentía de haber tenido ese mal pensamiento, vamos a decir. Y resulta que el día en que le entregamos su título de propiedad, él me confiesa eso, y me pide perdón, ¿verdad? Y me dice, yo te tenía mucho miedo, pero hoy te quiero pedir perdón, me dice, ¿verdad? Y con los ojos todos, con lágrimas, ¿verdad? Y yo le dije, pero ¿por qué? Ahí él cuenta. Y yo quiero contarle esto a tu gente de comunicación, me dijo, y le contaron, le entrevistaron todo el señor. Bueno, imagínate eso. Ahora, a partir de ahí ya nos habremos ido como por lo menos 7 o 8 veces a Arroyito, porque van saliendo los títulos. Hoy yo creo que ya estamos titulando prácticamente en un 70-80%, ya tenemos tituladas las tierras de Arroyito, o sea, las tierras de lo que es la colonia Virgen del Camino, que es una colonia enorme en Arroyito, ¿verdad? Y sucede que ya no hay presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿verdad? Ya no, la última vez que entregamos ya no había más ni un vehículo, ni un efectivo, ¿verdad? Y a mí me llamaba la atención eso. Incluso en una de las primeras entregas, recuerdo que incluso estaban 2 diputados nacionales, estaban la intendenta, había amenaza de atacar digamos, local, ¿verdad? Y recuerdo que incluso un diputado me decía, yo creo que tenemos que suspender. No, porque vamos a suspender si esto es una fiesta. Y en realidad no pasó nada, ¿verdad? Pero hoy ya estamos con la octava, digamos, entrega de títulos ya en la zona. Ahora tengo más títulos, tengo como 60 títulos más para entregar ahí en Arroyito, ¿verdad? Y realmente son fiestas, o sea, vos podés mirar, ¿verdad? La gente se ríe, llora de la emoción, ¿verdad? Pero ese mal ambiente desapareció. Francisco, una de las cuestiones que se da también cuando se trabaja en campo, que es una realidad también que muy poca gente conoce en los que están en oficina. Y esa es una característica. A mí me tocó recorrer bastante el país en otra situación laboral de mi vida, y recorrer el campo y ver esta situación de la fiesta que vos decís, implica también en ganar la confianza de la gente. No es que vos te vas y apareces nomás. Claro. Tenés que hacer un trabajo previo, y que eso va generando la confianza de la gente. Porque si vos llegás y al final no le entregás lo que le dijiste que le vas a entregar, genera esa situación de conflicto. ¿Cómo trabajaste un poco de eso? Y mira, yo identifiqué lugares, o sea, no todos los lugares son iguales, ¿verdad? Sí. En primer lugar, pero identifiqué... Y la zona norte es muy distinta a la zona sur. Absolutamente, ¿verdad? En la zona sur son relativamente más tranquilos. Es más, una cosa llamativa, en Itapúa no se entregaban títulos. No se entregaban. Misiones, Ñembucú, Itapúa no se entregaban títulos. No se entregaba. No se entregaban títulos. Ahora nosotros estamos haciendo, en Itapúa tenemos ya 11 colonias relevadas con la descentralización. En Misiones estamos teniendo creo que como 4 colonias relevadas, ¿verdad? Desde la división sur y Ñembucú, donde nunca se entregó título, ahora estamos preparando ya títulos para entregar, ¿verdad? Entonces, como vos decías, yo identifico dependiendo las características del local. ¿Por qué no se entregaba títulos en el sur? Y resulta que yo creo, Juan Pablo, que es como una población envejecida. La zona sur vos te vas y en Encarnación, o sea, te vas a la zona, por ejemplo, de Itapúa, y vos ves muchísimas personas de 60, 70 años, ¿verdad? Ya viejas, y perdieron la paciencia, ¿verdad? Iban y venían a Asunción, no lograban nada, y entonces dijeron, bueno, por lo visto ya no va a salir más esto. Y entonces lo que ellos hicieron, no esperaban nada luego. Y como dice la gente, el enojo es un problema de expectativa, dice, ¿verdad? ¿Entendés? Vos te formabas esa expectativa sobre alguien, y si no es como vos estabas pensando, ahí te enojas, ¿verdad? Bueno, y las mismas cosas. Yo creo que la expectativa en el sur de la población, cuando ya estaba muy envejecida, era que no iba a pasar luego nunca nada, ¿verdad? Bueno, entonces en otros lugares, sin embargo, la gente seguía manteniendo viva la fe, la expectativa, pero no ocurría, y esos son los enojados. Por ejemplo, te cuento, ¿verdad? En Caguazú yo me fui a entregar aproximadamente unos 700 títulos de propiedad, y había un asentamiento rural a quien teníamos que entregarle también títulos de propiedad, pero no querían firmar, estaban enojados, muy enojados, ¿verdad? Y bueno, ahí llega el dirigente social, llega y quiso incluso descomponer esa fiesta con los demás, y tuve que sentarme a negociar con él. Y le dije, bueno, ¿qué querés para retirarte? Porque se fue para trancar la entrega de títulos. Entonces me dijo, quiero una reunión. Y bueno, hicimos la reunión. Después en la reunión le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? No, y me dijo que él se dio cuenta que el precio que le anunciaron era una cosa, después en realidad el que figuraba en el título era otra cosa,
Y me puse a investigar y resulta que había una trampita que era el 0%, el 12% de interés sobre saldo que le daba finalmente una tasa efectiva en el financiamiento de su lote de 68%, porque era sobre saldo. Entonces le dije, no, pero esto realmente es una distorsión. Busqué en la ley y no encontré ningún fundamento para tener eso. Mira que estamos por encima de la tasa usuraria. La tasa usuraria según el Banco Central es 28%, sí, y este era 68%. ¿Verdad? Estábamos violando la ley, la Constitución Nacional incluso, ¿verdad? Entonces hablé con el presidente me dijo, no, 0% de interés para las mujeres, con lo cual, por darte un ejemplo, un lote de 10 hectáreas en Nueva Germania baja de 270 millones de guaraníes para la mujer a 140 millones de guaraníes, a 10 años, 15 años de plazo. ¿Verdad? O sea, una reducción significativa. Y el campesinado estaba enojado porque se dio cuenta, no es tonto. Claro. O sea, este dirigente no era tonto. Le dijeron, era a tantos millones, no sé, por decirte a 10 millones de guaraníes lo que tenía que pagar, y resulta que después aparece en el título 30 millones. ¿Verdad? Entonces, no querían firmar su título. Bajamos entonces la tasa de interés y a partir de ahí, de hecho, este viernes tenemos entrega de títulos en esa comunidad, que probablemente sería el último paquete ya de entrega, porque ya va a estar completamente titulado. En ese lugar. En ese lugar que se llama Villa Constitución en Caguazú, ¿verdad? Y te decía yo, ¿verdad?, que efectivamente la titulación de tierra reduce los conflictos, establece un nuevo orden, genera una cultura. Porque, a ver, Juan Pablo, ¿verdad?, nosotros juzgamos, ¿verdad?, campesinos invasores, dicen, y decimos cómo estos tipos no entienden el concepto de propiedad privada. Y no te va a entender porque es tal cual como diría incluso Carlos Marx, ¿verdad? Vos tenés que practicar el materialismo, ¿verdad? O sea, hay una cosa que se llama el materialismo histórico. Si yo no soy propietario de mi tierra, ¿cómo voy a valorar la tierra? Así es. Si yo soy un simple ocupante que estoy fuera del sistema, y es más, mira, un ejercicio interesante, si yo estoy fuera del sistema, entonces, ¿cómo voy a entender lo que es propiedad privada? No, pero aparte de eso, Francisco, existe un debate mucho más profundo, que es la forma en la cual accedieron a esa tierra. Sí. Y ahí planteamos luchas sociales, comunidades enteras que han ido y han tomado ese espacio y han hecho crecer ese espacio. O sea, por eso te digo, el debate es mucho más profundo. Totalmente, ¿verdad? Y hay que incorporar los elementos filosóficos, históricos, sí, los, digamos, elementos vinculados con, digamos, las instituciones normativas, ¿verdad? Un conjunto de cosas, ¿verdad? Y también, digamos, lo evolutivo. Sí. Lo evolutivo. Yo te decía hace rato que, en el caso fuera de cámara, te decía que para nosotros fue muy interesante cuando el director de la defensa de la propiedad privada de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Diego Torales, ¿verdad? Se le hace una entrevista y señala a Diego Torales que desde que empezó este proceso de titulación masiva se ha observado una reducción significativa de los conflictos en el campo. Y él daba un solo indicador. Primero daba dos indicadores, las invasiones, pero se redujeron significativamente, dice, porque el campesino está entendiendo lo que es propiedad privada. ¿Cómo yo voy a invadir tu propiedad si ahora yo resulta que tengo un título de propiedad y no quiero que invadan lo mío? Entonces estamos compartiendo, digamos, elementos vinculados al desarrollo. Y el segundo indicador que él da decía, ¿verdad?, creo que la cifra no recuerdo bien, pero voy a arriesgar, voy a tirar una cifra, creo que se había reducido en un 80% la vigiato a partir de los procesos de titulación masiva. Y un caso, eso está incluso en nuestras redes sociales, Juan Pablo, fuimos a Nueva Mestre, Chaco, porque Nueva Mestre va a ser la primera colonia titulada de manera masiva. Son 1.100 habitantes de Nueva Mestre, ¿verdad? Y me decía un señor, vos sabés que el presidente me decía, el solo hecho de que vengan los equipos de hacer el barrido para la titulación masiva acá en la colonia Nueva Mestre, redujo a cero la vigiata. Dice, acá nosotros estábamos cansados de la vigiata. Y a partir de que hubo una presencia del Estado y del INDER acá y los técnicos trabajando, o sea que cayó la vigiata a cero. Eso me estás tirando justamente el dato de la pregunta que te iba a hacer. ¿Y el tema de la invasión de tierras? Y había mencionado, no recuerdo el número que había destacado el doctor Torales, pero mencionaba él que la reducción había sido significativa. Y de hecho eso se ve, ¿verdad? Tenemos casos sí de ocupaciones históricas y que en la medida que estos asentamientos no han podido regularizar, principalmente los vinculados, no se han podido regularizar los pagos, ¿verdad? Entonces algunos propietarios toman la decisión de desalojo, ¿verdad? Tenemos asentamientos históricos, ¿verdad?, que digamos sus habitantes tienen como 10, 15 años de ocupación.
¿verdad? Hoy el INDER se dedica a titular, no está comprando tierra, eso es una cuestión vinculada con restricciones presupuestarias mismas, pero ¿verdad? Nosotros no estamos en un proceso de compra. El presidente de la República instruyó que tanto el INDI como el INDER, inclusive en las zonas urbanas, el Ministerio de Desarrollo Social, no nos aboquemos a la compra de nuevas tierras, que titulemos las que tenemos, porque no tiene sentido acumular tierras. ¿Cómo está el porcentaje de titulación para llegar al 100%? Y mira, hay datos, pero esos datos hay que manejarlos con experiencia de campo. O sea, hay datos que son estadísticos, que yo imprimo un botón y me sale el sistema. El sistema me dice que nosotros tenemos aproximadamente 160.000 lotes a titular. Ok. 160.000. Pero cuando yo entro en campo, en realidad esos 160.000 se me multiplican posiblemente a 320.000. Okay. Hay una regla que nosotros llamamos la regla empírica del 2. ¿Qué significa eso? Significa que Juan Pablo hace 40 años se instaló en un asentamiento, tuvo su hijo ahí, su hijo ya tiene 18 años, ¿verdad? Entonces le dice a su hijo, quédate acá conmigo, te voy a dar la mitad de mi lote. En el INDER figura Juan Pablo, pero cuando entramos a hacer la titulación, el barrido para la titulación, entonces ahí aparece Juan Pablito, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? Entonces, allí tenemos 2 títulos, y entonces lo que nosotros estimamos que tenemos justamente una cifra por encima de los 300.000. Si esa cifra es correcta, nosotros vamos a llegar al 2028 con 50.000 títulos entregados, con 50.000. Pero hay un documento muy interesante que había escrito un economista paraguayo que se llama Hugo Jiménez, ¿verdad? Que suele actuar siempre como consultor y asesor de gremios de la producción. Y él hizo un estudio desde que comenzó la reforma agraria. Mira que la reforma agraria comienza en 1904 con la aprobación de la ley de colonias y hogares, se llamó la ley en 1900. Eso significa que tenemos 120 años como política, vamos a decir. Y en ese proceso histórico, básicamente surge la idea de ir recuperando las tierras que se habían privatizado entre 1883 y 1886, ¿verdad? La venta de las tierras públicas que le llamaron, porque el Estado necesitaba recaudar. Bueno, 1904 dice, combatamos el latifundio. Y la reforma agraria comienza como un combate del latifundio. Sin embargo, mira lo interesante que fue ocurriendo. Compramos tierra, no entregábamos a los ocupantes, comprábamos más tierra, comprábamos más tierra, compramos tierra, compramos Antequihue, ¿verdad? Y los latifundios privados empiezan a desaparecer, pero se creó el mayor latifundio en la historia del Paraguay, el INDER. ¿Verdad? Se le entregó a la institución que no crea valor privado, porque no somos productores. Así es. Que no nos empoderamos con la tierra, salvo un empoderamiento político que me da mi poder, porque es prácticamente un esquema feudal. Así es. ¿Verdad? O sea, el presidente del INDER tiene 4 millones de hectáreas, ¿verdad? Entonces yo puedo crear mi corte, los cortesanos, y puedo ver a quién le adjudico tierra, a quién no le adjudico. Entonces le diste demasiado poder político a una administración. Y lo que hay que empezar a hacer es devolver ese poder al campo, porque tiene que ser un poder productivo para crear riqueza, no para crear poder político. El INDER es hoy el mayor latifundio, es una falla del sistema, es el mayor latifundio de la República del Paraguay. Por eso que vos tenés que la Federación Nacional Campesina ya no puso en el punto 1, ¿verdad?, acceso a los títulos, porque ya estamos titulando. Ellos lo que dicen es acceso a la tierra. Y erróneamente dice lucha contra los latifundios. Yo le quiero decir a la Federación Nacional Campesina, no, hay más latifundio. Nosotros somos latifundistas y lo que ellos tienen que decir es, queremos que se fortalezca el proceso de barrido, predial masivo, esta nueva metodología para la titulación masiva. Claro, porque es dar vuelta la ecuación en cierta manera y el discurso caería al piso con relación a esto que se está planteando. Así mismo, te doy un ejemplo, Juan Pablo. Mira, el lunes el presidente de la República con el presidente y el gobernador de Cles íbamos a estar entregando títulos de propiedad en Barbero. El Barbero Cue, que le dicen, sí. Se llama Colonia Andrés Barbero. Después de 70 años, porque en 1951 el doctor Andrés Barbero dice, yo quiero que estas tierras sean para los campesinos, y se asientan ahí los que eran empleados de la estancia. Así es. ¿Verdad? Y bueno, imagínate que viene desde el 51, ¿verdad? Se intentaron muchísimas veces titular y no se tituló y empezaba a haber conflictos y todo ese tipo de cosas. Hubieron muchos conflictos, mucho enfrentamiento en la colonia Andrés Barbero. Y nosotros ya, histórico, después de más de 70 años, vamos a entregar título de propiedad en Barbero, en la colonia Andrés Barbero. Ahora, Juan Pablo es un habitante de la colonia Andrés Barbero. Juan Pablo va a pagar precio de reforma agraria por ese inmueble, 2 millones de guaraníes la hectárea, ¿verdad?
porque es campesino, una cuestión de oportunidad, ¿verdad? Es un poco el cálculo que nosotros hicimos de lo que porque fue, digamos, una permuta al gobierno italiano. Te doy estas tierras y a cambio dame para mi sede la embajada en Asunción, ¿verdad? Y bueno, son 17.000 hectáreas. Juan Pablo está ocupando 20 hectáreas. Y me voy y le encuentro a Juan Pablo, tiene una asada, planta mandioca, apenas le da a comer a su familia. Y yo, pero vos, Juan Pablo, ¿vos sabés cuánto tenés? ¿Verdad? Y sin el título de propiedad tiene cero. Lo que tiene un papel que dice Juan Pablo puede ocupar estas 20 hectáreas, ¿verdad? Que le otorga el INDER. Es un papel, ¿verdad? Ahora, yo el lunes le entrego a Juan Pablo el título de propiedad. ¿Sabe cuánto va a tener Juan Pablo? 1.000 millones de guaraníes. En relación a, claro, lo que implica el valor de mercado. El valor de mercado y la titulación. Claro, la titulación. Porque, sí, en esa zona está 50 millones de guaraníes la hectárea. Sí. Y esa es la riqueza que estábamos enterrando, es la riqueza, y eso es lo que dice Hernando de Soto en El misterio del capital. ¿Entiende Las naciones no son pobres. ¿Entiende cuando hablas con ellos o les cuesta entender? Obviamente lo que tenemos que bajar un poco el lenguaje. Claro. Entonces estuvimos entregando títulos la semana pasada, el viernes, estuvimos entregando títulos de María Auxiliadora, en Tomás Romero Pereira. Y le decíamos a la gente, y cuape ganajar la Telebingo. Zona del senador Afara. Sí, exacto. En la zona ahí está el intendente, es el padre del senador Hernán Rivas, en esa zona, ¿verdad? Entonces le decíamos a los campesinos, todito acá ustedes ganaron hoy el Telebingo y van a llevar, ¿verdad? 800 millones. Don fulano, no le dan tanto, vos tenés tanta hectárea, ¿vos sabés cuánto vas a llevar hoy? 800 millones de guaraníes vas a llevar. ¿Vos sabías eso? No sabía. De eras hasta 800, o sea, hasta ahora no tenés nada, pero cuando yo te entregue tu título, porque ese título tiene 20 sellos, está reconocido y amparado ahora por fin bajo el artículo 109 de la Constitución Nacional. La Constitución le va a defender a Juan Pablo, ¿verdad? Y todas las leyes vinculadas con el sistema de protección de la propiedad. Francisco, tengo 2 minutos, pero podemos seguir hablando por horas. Me parece que es un tema tan importante también para la dinámica económica de nuestro país, pero quiero aprovechar la visita y preguntarte 2 cuestiones. ¿Cuáles siguen siendo las principales situaciones de obstáculos en el segmento de titulación de tierras a nivel país? 2 o 3 ideas. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que fortalecer, porque igual logramos un buen fortalecimiento, es la comunicación con catastro y registro. Hay que fortalecer porque se vienen mayores desafíos. O sea, cierto, funcionó para lo que logramos, pero lo que se viene es una oleada mucho más grande por el tema de la descentralización. La descentralización va a llevar al 2026 a cantidades de títulos inimaginables. Eso significa más trabajo para catastro, más trabajo para el registro. Tenemos que cooperar, fortalecer la cooperación entre las 3 instituciones, ¿verdad? Por ahora va a ser una sola desde el año que viene, porque se creó el RUM, ¿verdad? Y en segundo lugar es el fortalecimiento. Nosotros hoy tenemos en formato experimental, tenemos las divisiones, ¿verdad? Y tenemos que pasar del formato experimental a la nacionalización, que funcionen los esquemas de edición probablemente en 5 frentes, ¿verdad? Hoy tenemos 2 frentes, queremos llevarlo a 5 frentes, falta el norte, falta el este, y eso va a generar una cantidad impresionante de títulos. Y por último, métodos, procedimientos, digitalización y mayor transparencia. Esos son los elementos. No puedo dejar de preguntarte, porque hemos también conversado aquí, esta semana estuviste con algunas situaciones de algunos comentarios que te decían la veracidad de los números. ¿Qué tenés que decir al respecto? Y mira, nosotros tratamos de ser transparentes. Yo creo que rápidamente te voy a decir, el presidente el 1 de julio destacó como un logro revolucionario, destacó la entrega de títulos de propiedad. A partir de ahí lo que nos ocurrió es que pusieron los reflectores encima de una institución que siempre estuvo apagado, siempre aparecía en judiciales, ¿verdad?, por corrupción o en política. El presidente el 1 de julio lo que hizo fue poner, no sé, 50 reflectores encima del INDER, y obviamente si yo soy, digamos que por decirte, opositor, no voy a decir que el presidente Santiago Peña hizo una verdadera revolución en el campo. Tengo que empezar a cuestionar. Entonces entramos en la política ya, y en la política del gobierno, ¿verdad? Estamos bien tranquilos, nadie nos cuestiona, nos critica, ¿verdad? Pero yo le digo a la gente, ¿verdad?, vean nuestra transmisión, todas las entregas se hacen
En vivo, en vivo. Vean si el que se va, se baja de una camioneta Dodge. Vean si es que eventualmente se va y tiene pinta de rico. Todos son campesinos. Transmitimos para eso. Esta es nuestra, digamos, nuestra transmisión. Ayer justamente tomé la decisión de solicitarle a la Contraloría, ¿verdad?, para que el representante de la Contraloría ante el INDER nos acompañe en todas las entregas de títulos y pueda verificar si es cierto o no es cierto, porque hasta ahí no puedo tampoco ir a distorsionar, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad?, yo te quiero invitar, o sea, si quieres hacer un programa en mi oficina, ahora tengo 15.000 títulos para canalizar y llegar al 2026 por lo menos con 25.000 a 30.000 títulos. Que me parece importante porque el proceso de trazabilidad de las innovaciones y de la gestión que estás haciendo, me imagino que te van a llevar justamente a eso. En tu informe final, me imagino que vas a ver el famoso debe y haber, ¿no? Claro. Y por otro lado, llama la atención de que los funcionarios que fueron apartados de sus cargos están atacando la titulación masiva. El sindicato ataca la titulación masiva y los campesinos dicen, estamos felices. O sea, digamos que la gente para quien trabajamos están felices, pero los que estaban dentro del proceso de ese grupo de personas que tenían que trabajar para hacerle felices a estos tipos, ¿verdad?, ellos no están felices. Y obviamente yo tengo funcionarios, mira, que te puedo decir que de repente hemos tomado decisiones y a veces me voy y lo encuentro todo el día, está en el Parlamento, ¿verdad?, que hace un funcionario administrativo en el Congreso. Y le saludás, me imagino. No, ¿O le decís? sí, no, sin problema, Juan Pablo. Yo le entiendo, están dolidos porque tuve que apartarle al cargo, pero yo no pienso en mis responsabilidades por malas decisiones que ellos han tomado. Gracias, Francisco. No, gracias a vos y un gusto. Gracias, Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, visitándonos acá en 5 Días TV. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.